Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Desahogo Radio. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy, el tema que nos trae hasta acá es un hecho que en redes ha servido para memes, para críticas al actual gobierno, y es el caso de los gestores de paz. Por eso, en este programa vamos a hablar sobre el origen de esta figura de los gestores de paz y muchos datos que hay que dar sobre esto. Por eso, en el día de hoy les presento ¿qué son los gestores de paz? Lo primero que debemos aclarar, colombianos, es que la figura o el concepto de los gestores de paz es un concepto que fue creado mediante la Ley 418 del año 97, es decir, en el gobierno de Samper, ya que como nos lo indica este artículo de la revista Cambio, que nos sirve como base investigativa para elaborar este video, la figura de los gestores de paz cobró notoriedad desde que el presidente Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz. De hecho, en pantalla les estoy mostrando el artículo que sirve como base para este video. Vamos a ir mirando de arranque un poco sobre esta ley, lo que nos está diciendo sobre los gestores de paz, y es algo en lo que la sociedad, por así decirlo, ha criticado al actual gobierno. Sin embargo, el actual gobierno está de cierto modo atado a lo que dice la ley 418 del año 97. La definición corta de lo que es un gestor de paz nos la dará el parágrafo 2 del artículo 8, que básicamente dice que la labor de un gestor de paz es adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el gobierno nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo. ¿Han escuchado el dicho que dice echa la ley, echa la trampa? Pues en este aspecto es donde uno puede inferir y podría criticar un poco al gobierno nacional en su actual negociación con las autodefensas o con los nuevos grupos surgidos a partir de la desmovilización de las autodefensas, porque la ley aquí nos habla claritamente de grupos a los que el Estado les reconozca algún tipo de carácter político, y las autodefensas actualmente carecen de cualquier filosofía política, por así decirlo. Por ejemplo, vemos que las autodefensas gaitanistas de Colombia simplemente se llaman gaitanistas, pues tratando de obtener algún tipo de carácter político. Pero de aquí a que en su actuar lleven, por así decirlo, la ideología de Gaitán, pues es muy difícil, es prácticamente un saludo a la bandera que este grupo delincuencial se denomine así. Entonces vemos acá cómo el gobierno nacional pretende darle carácter político a organizaciones que sencillamente no lo tienen, a diferencia de, por ejemplo, lo que es el ELN, que pues ellos se denominan marxistas, y pues bueno, eso quizás les dé un poco de carácter político, y también en la aplicación de su filosofía quizás eso les dé, pero con las autodefensas gaitanistas en particular sucede, esta figura no aplicaría. Además, porque las autodefensas gaitanistas, para nadie es un secreto, pues se dedican básicamente al narcotráfico, entre otros crímenes que están muy lejos de ser delitos políticos. También vamos a conocer cómo y de qué manera se elige un gestor de paz. Y para esto vamos a tomar como base un artículo de la revista Cambio que nos dice que los gestores de paz tienen ciertas características que los diferencian de otros actores al interior de los diálogos en un proceso de paz, como lo son los facilitadores o representantes del gobierno. Estos tres son figuras completamente diferentes. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las características o los requisitos para ser nombrado gestor de paz? El primero es personas privadas de la libertad que no estén condenadas, pues las ampara la presunción de inocencia y no cobijaría graves crímenes contra la humanidad. Segundo, que sean miembros de un grupo armado.
Tercero, que conozcan el funcionamiento de las estructuras y puedan ofrecer un plan viable para concretar acuerdos. Cuarto, que estén comprometidas con lograr un acuerdo de paz. Bueno, al menos esto sobre el papel. En ese orden de ideas, el gobierno Petro ha designado al menos a 18 gestores de paz que cumplen con uno de los requisitos, que es ser miembro de un grupo armado. Los que voy a nombrar a continuación son algunos integrantes de los grupos armados que se han nombrado o han sido nombrados por parte del gobierno para avanzar en las negociaciones. Voy a nombrar algunos de los que pues, más sobresalen. Por parte del ELN tenemos a Juan Carlos Cuellar, Jairo Arrigis Genis, alias Antonio, capturado en el 2017, y Violeta Aranco. Por parte de las autodefensas tenemos a Salvatore Mancuso. Por parte del EMC, estas siglas resultarán un poco extrañas para muchos de ustedes. Estas siglas quieren decir Estado Mayor Central, o en este caso nos hablan más de uno de las disidencias de las FARC. Como nos le indica este artículo de la web Inside Crime, el Estado Mayor Central de las FARC es una federación de frentes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que decidieron no acogerse al proceso de paz firmado en 2016 entre esa guerrilla y el gobierno de Colombia y el Estado colombiano, porque el acuerdo de paz del 2016 no es un acuerdo de Santos, es un acuerdo del Estado colombiano, aunque a muchos no les guste. El Estado Mayor Central tiene un importante poder armado que le permite mantener el control de distintas rentas criminales a lo largo de nuestro país. Dependiendo de la región y el frente asociado, los ingresos varían, pero su portafolio criminal se basa principalmente en las rentas del narcotráfico en el sur del país, la minería ilegal y la extorsión. Vamos a dejar hasta ahí la definición sobre el Estado Mayor Central para que el video no se nos haga demasiado largo. Entre estos nombres pues resaltan muchos, ustedes los están viendo en pantalla: Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco, John Mar Ortiz y muchos otros nombres más. También debemos decir que por parte de la Segunda Marquetalia, que es otra organización guerrillera o narcoterrorista en este caso, surgida también de los FARC que no quisieron acogerse al proceso de paz, sobresalen Walter Mendoza, alias Araña, alias Enrique Marulanda y alias Allende. Un dato adicional que hay que dar es que no hay límite de veces en que una persona pueda ser nombrada gestor de paz. Por ejemplo, Juan Carlos Cuellar, del ELN, ha sido nombrado para esa función en varios gobiernos desde 2005, ¿sí? Más específicamente el gobierno Uribe, el gobierno Santos y en la actualidad el gobierno Petro. Otra de las preguntas y de las interrogantes que se están haciendo los ciudadanos es si un gestor de paz tiene sueldo. Con respecto a pagos o remuneraciones, la ley no habla de un intercambio económico o de un sueldo, pero como aseguró una fuente anónima a cambio, dentro de los acuerdos el Estado colombiano debe asegurar que se le den las garantías necesarias para que el gestor de paz pueda cumplir su función. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Estado colombiano les puede dar viáticos o, ya como hemos visto en algunas ocasiones, les puede dar camionetas blindadas y esquemas de seguridad. Pero de eso veremos más adelante el por qué. Esto no es que el Estado colombiano lo dé así porque sí, esto tiene una razón de ser. Una de las razones por las que esto se puede dar es porque la Ley de Paz Total dice: se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, o en los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. ¿De qué trata esta ley? Esto lo estipula tanto la Ley de Paz Total, que es la Ley 2272 del año 2022, como la Ley 418 del año 97. Antes de continuar, aclaro que esta ley también estipula las zonas de despeje, tanto la Ley 2272 del año 2022 o la Ley 418 del año 97. Quizás por esto Pastrana decidió regalarles una gigantesca zona de despeje a las FARC para que hicieran lo que quisiera. Zona que a la postre le sirvió a las FARC para fortalecerse y arreciar su ofensiva contra el Estado colombiano. Este es, por así decirlo, un breve resumen de lo que es los gestores de paz.
Sin embargo, creo que la ente más adecuado para hablar sobre esto es el Estado colombiano. Por eso yo hace unas semanas envié un dossier de preguntas a la oficina de presidencia mediante un PQRS para que ellos nos contestaran unas preguntas que pues, yo y muchos colombianos queríamos hacerle al gobierno. El dossier se los mostraré a continuación. Este es el dossier en el que yo básicamente pregunté ciertas cosas. La primera pregunta que le hice al Estado colombiano, o bueno, al gobierno del actual presidente Petro es, ¿qué entidad estatal vigila el actuar y proceder de estas personas? Por estas personas me refiero a los gestores de paz. El gobierno responde, la oficina del consejero comisionado de paz es la dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia encargada de hacer el seguimiento a los procesos de gestoría de paz que en virtud de la decisión del señor presidente de la República se han determinado. Es decir, estas personas dependen de la oficina del comisionado de paz. Segunda pregunta, conocer si estas personas reciben un sueldo por parte del Estado. De ser así, favor informarme el monto que reciben. El Estado nos responde, los gestores de paz designados por el señor presidente de la República no reciben ningún salario por parte del Estado, aunque si bien el artículo anterior nos indica que pueden recibir ciertas ayudas para eh, ejercer su labor. Tercero, conocer si estas personas reciben beneficios jurídicos del Estado. De ser así, ¿cuáles son? Los gestores de paz tienen como beneficio jurídico y como consecuencia de la designación hecha la suspensión temporal de las penas y la suspensión provisional de las órdenes de captura vigentes. Estos no reciben ningún otro beneficio jurídico. Sí, en este sentido hay que aclarar que no es solo la ley de paz total la que suspenda órdenes de captura. También, la ley 418 del año 97 estipulaba la suspensión de órdenes de captura. Cuarto, conocer si estas personas reciben beneficios del Estado tales como alojamiento, alimentación, seguridad personal, básicamente servicio de escolta, transporte, de qué tipo y en qué medios y finalmente viáticos correspondientes a sus actividades. Nos responde, los gestores de paz no perciben ningún beneficio económico relacionado con el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, es importante aclarar que de conformidad con la legislación vigente, un gestor puede solicitar y dependiendo del análisis de riesgo efectuado por la Unidad Nacional de Protección, conforme con la disponibilidad presupuestal, recibir un esquema de protección para el cumplimiento de la gestoría. Sin embargo, este beneficio no es automático ni tampoco depende exclusivamente de la gestoría. Es decir, que al menos sobre el papel a un gestor de paz le pueden asignar un servicio de escolta dependiendo del estudio que la UNP del resultado, del estudio que haga la UNP y de lo que éste arroje, de si es una persona, por así decirlo, con un riesgo potencial sobre su integridad o no. Vamos a seguir leyendo las respuestas que le dio el Estado o el gobierno Petro a nuestro dossier de preguntas. Quinto, conocer si estas personas deben entregar algún tipo de informe sobre sus actividades y o avances en pro de ayudar a buscar la paz para Colombia. De ser positivo lo de los informes, me gustaría conocer en qué página web puedo consultarlos. De lo contrario, favor enviarme los informes de dos personas en específico. Aclaro que solo busco sus informes, no busco nombres propios ni nada parecido. El Estado nos contestó, los gestores de paz designados efectivamente tienen la obligación de presentar un informe mensual de ejecución donde relacionen todas las actividades realizadas en cumplimiento de la gestoría, que permita verificar el alcance de las acciones en pro de la paz. Ahora bien, estos informes no son publicados ni pueden ser remitidos conforme su solicitud, debido a que los mismos son de carácter reservado por contener información sujeta a reserva o tratar temas de seguridad y defensa nacional. Y sexto, yo deseaba conocer cuáles eran los requisitos para ser nombrado gestor de paz. Esto ya nos lo indicó un poco el artículo de la revista Cambio que estuvimos leyendo, pero vamos a ver lo que nos dice el Estado colombiano frente a esto. La figura del gestor de paz se encuentra regulada en la Ley 975 de 2005 y en el Decreto 1175 de 2016. En ello se determina que para ser designado como gestor de paz debe cumplir con los siguientes requisitos.
ser miembro o exmiembro de grupos armados organizados al margen de la ley. Y 2. Postularse en el ámbito de una mesa de negociación o diálogo con un grupo rebelde. Ahora bien, es importante tener en cuenta que a pesar de cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente, toda postulación está sujeta a la discrecionalidad del presidente de la República, es decir, que del presidente de la República depende quién puede o no puede ser nombrado gestor de paz. Las dos condiciones que leímos en la respuesta que nos da el Estado van en complemento con las que leímos en el artículo de la revista Cambio. Decidí basar esta investigación en el artículo de la revista Cambio porque gústele a quien le guste, la revista Cambio siempre ha sido una de las revistas más serias en Colombia y más imparciales en Colombia. Actualmente es dirigida, por así decirlo, o tiene una gran influencia sobre ella Daniel Coronel, que gústele a quien le guste, tanto a la izquierda como a la derecha, es un periodista que siempre se ha caracterizado por ser muy serio. Quizás ahora el petrismo no lo quiera porque les está tocando a sus semidios, pero pues ni modo, así son las cosas, así es el periodismo serio cuando se hace. Muy bien, colombianos, esto fue Desahogo Radio. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Los invito a que dejen los comentarios sobre esta figura de gestores de paz en los comentarios. También en el comentario fijado podrán encontrar las fuentes de investigación en las cuales me basé para elaborar este video y así no salgan a crucificarme o a apedrearme diciendo que es que Juan Tunarosa se para aquí a inventar cosas. Muchas gracias por conectarse a este programa, colombianos. Les deseo un feliz día y un feliz resto de semana en general. Hasta luego.